Siempre los seres humanos buscamos las cosas que nos agraden o nos den algún tipo de placer. Unos queremos viajar, otros hacer turismo de montañas, otros queremos bailar, ir a la playa, practicar deportes. En fin, buscamos el mayor placer o satisfacción posible. A esto se le denomina de diferentes maneras, pero otros le llaman felicidad. Entonces, a partir de ahí, maestro, le pregunto, ¿qué es la felicidad? Muy bien, Osvaldo. Fíjate, normalmente hay un cliché cada vez que se habla de conceptos que tienen que ver eminentemente con aspectos sentimentales, emotivos, con estado de ánimo, con todo lo que tiene que ver con ese tipo de situación o estado. Normalmente el cliché está en que el amor no tiene definición, que la felicidad no tiene definición, que la libertad no tiene definición, en fin, y a partir de ahí comienzan a presentarse una serie de comentarios para luego tratar de ir abordando elementos característicos o que se presuponen a lo que corresponden, diría, la felicidad. Bueno, en sentido etimológico, la palabra felicidad significa fértil, significa fecundo, o sea, lo que está fecundo, lo que está fértil. Ahora bien, abordar el concepto de felicidad no tiene, diríamos, que una definición unívoca, sino que a partir de diferentes espacios, personas, autores, conceptos, corrientes filosóficas, es que viene a abordarse entonces lo que es la felicidad para cada uno de esos espacios. Por ejemplo, en Aristóteles, ¿qué es la felicidad? Autorrealizarse. Eso es para Aristóteles lo que es la felicidad. Pero si te vas, por ejemplo, a los cínicos y a los estoicos, entonces la felicidad no es más que lo que conocemos propiamente dicho como por libertad, es decir, por valerse por sí mismo independientemente de todo lo demás. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Epicuro, el ser feliz significa experimentar un placer intelectual, un placer físico, pero siempre evitando el sufrimiento. Pero si nos vamos desde el punto de vista religioso, de manera específica desde el punto de vista cristiano, y dentro del cristianismo englobamos, por ejemplo, el católico anglicano, el protestante luterano, el calvinismo, por ejemplo, la rama del Zwinglio, en fin, si nos vamos a ese grupo diríamos que de aspectos religiosos, la felicidad la entienden como un estado de estar presente ante Dios. Por eso, en contraposición a felicidad, le van a llamar infierno. O sea, infierno para el cristiano profundo lo que indica es infelicidad. Infelicidad lo que es no estar en la presencia de ese ser divino. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la naturaleza y que uno sea, diríamos que partícipe de la evolución per se, ¿qué sería la felicidad? Sería básicamente la alegría de haber sido fuerte y ser parte del motor evolutivo de la vida. Es decir, entonces, en todos esos aspectos, la felicidad, desde el punto de vista, diríamos que llana, podríamos entenderlo, diríamos, como la plenitud con que el ser humano se pueda sentir en lo que hace, en lo que vive y en lo que persigue. Aristóteles va a decir que todo ser humano va a perseguir ser feliz, lo va a perseguir, todo el mundo busca la felicidad, lo único que muchas veces no sabemos que la estamos buscando. O sea, de una u otra forma el ser humano vive para ser feliz, pero las cosas secundarias de la vida hacen que tú te alejes de tu propio norte, es decir, y eso puede hacer que no logres ser, diríamos, que los momentos mayores de felicidad, porque la felicidad tampoco sería, diríamos, como una especie de estado que se consigue inconcusamente, es decir, que no existe una forma más posible de conseguirla que no sea como ya se ha conseguido. En el sentido, lo que quiero decir en este sentido es que no es algo que lo alcancé y ya lo tengo, pero también vendría la gran pregunta, que ya eso lo hablaríamos más adelante: ¿es alcanzable la felicidad? Es decir, en sentido práctico podríamos decir que la felicidad, yo me identifico mucho entre tomar las características de Aristóteles, de los cínicos y de Epicuro. En sentido práctico, la felicidad sería la autorrealización humana que conlleve una independencia de las cosas donde sea posible, porque el ser humano es un ser dependiente desde que nace hasta que muere. Dependemos en todo el sentido práctico de la palabra. Para poder vivir dependemos de los demás. Entonces es imposible no depender de los demás. Y buscar el placer intelectual, el placer físico, también forma parte de la felicidad. Es decir, que la felicidad, como dirían algunas personas, es multifactorial, tiene un sinnúmero de características que a su vez la suma de esas características es lo que al fin y al cabo
podría darte la felicidad o lo que es la felicidad. Porque la felicidad en principio no existe ópticamente. Es decir, tú no vas a encontrar la felicidad en ninguna parte. Ahora, tú sí puedes decir que una persona está feliz. Tú puedes ver la felicidad en una persona, pero que también puedes confundirla con la alegría. Es decir, ópticamente hablando, la felicidad no existe. La felicidad existe en las personas.